Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Y esta semana vamos a hablar de hechos y faltas, porque nos vamos a poner un poco teatreros. Vamos a hablar de una obra de teatro que está hace poquito. Primero hablar que es esto, obra de teatro, es en el Teatro Pavón, que para los que no los conozcáis, está justo al lado de la zona del Rastro de Cascorro, zona de Teatro Latina, Plaza Mayor, o sea, toda esa zona está muy céntrico. Es un teatro que hasta hace poco estaba cerrado, ha tenido unos años de obras y de remodelación y ahora ya ha quedado como nuevo. Y ahora hacen obras, estuve en diciembre en una obra de cuento de Navidad, la clásica obra de Charles Dickens, que estuvo muy bien, con Fernando Cayo entre otros actores y estaba muy bien esa obra. Y ahora ha estado en esta obra Hechos y Faltas, que para quien no lo sepa está basado en el libro What Happened Here, que es estos libros americanos o ingleses que luego se adaptan esas obras de teatro y luego se hacen obras de teatro con nombres y todo ingleses porque suele conservar los nombres, pero un poco se adapta a los tiempos de hoy a la realidad de hoy. Destacar que los actores son muy buenos actores todos. Están Ángeles Martín, que hace como de jefa de la redacción, es una redacción de una revista. Habla un poco de eso, de cómo las revistas de prensa y de todo tipo se están quedando, ya no existen prácticamente, todas se están yendo o van al formato web o dejan de existir, como pasó en su día, por ejemplo, con la Interview y con otras revistas que había en España. Historia de Iberia Vieja, yo recuerdo que era una revista de historia que estaba bastante bien y dejó de existir. Otras revistas que han dejado de existir poco a poco. También está Antonio Dechen, que es un actor que lo habéis visto en muchísimas series, ha salido en muchísimas series, actor andaluz muy conocido, con muchísimos premios. Es muy conocido, en la serie de Gigantes salía, en el Ministerio del Tiempo, ha salido en muchísimas series, es muy conocido este actor, en películas también, en la película Oro, o sea, es muy conocido este actor. Y luego un actor más jovencito que es Juan Grandetti, actor argentino y tal, pero muy buen actor. Y eso, empieza la obra, decir, bueno, antes de empezar un poquito la obra, decir que el teatro, si vais en silla de ruedas o tal, que es accesible, es más, llamáis o mandáis correo electrónico al correo electrónico que tienen, os reservan las entradas y no hay ningún problema. Es de, habiendo tantos teatros que no son accesibles, por tener uno que sea y te dan tantas facilidades, pues está muy bien. Pues eso, la obra empieza con un artículo, te dicen un momento el artículo que hizo original este autor, es John Agata, que es un autor ficticio que hace artículos muy buenos. Bueno, le llama crónicas. Eso para empezar, porque cuando le dicen lo de artículo y tal, él se enfada y él dice que eso es una crónica, que no es un artículo. Entonces la jefa de la redacción lo que hace que va a publicar ese mega artículo, pero dice, oye, esto hay que verificar, que hay un montón de datos que se lo puede haber inventado tal. Manda a una especie de jovencillo de becario para que lo verifique todo. Verificador, como yo hago en Back to the Game a veces, que me llaman el verificador, pues parecido a eso. Verifica esos datos y claro, ¿qué hace? Primero dice, le hace una entrevista previa de, oye, ¿estás preparado tal, has trabajado, has hecho tal? Y si le coge para el puesto y empieza a verificar dato por dato, claro. Una de las cosas que te ríe muchísimo es que empieza, ojo, estoy haciendo un poco spoiler para hablar un poquito de la obra. Si queréis ver la obra y tal, antes de que acabe esta obra, que no le queda mucho, que va a estar hasta finales de septiembre, en principio de octubre, pues si queréis, la veis la obra y luego ya cuando la habéis visto, escuchéis el podcast, ¿vale? Voy a hacer spoilers, que nadie se asombre. Pues eso, uno de los detalles es que cuando le hace un Excel de todos los errores y cosas que tiene que verificar el artículo, y claro, el Excel es de 130 páginas. Claro, la directora de la revista se queda flipando de todo lo que es el Excel, las dudas que le va preguntando de cuántos cruces tristes había, de si el bote de tabasco que encontraron
he estado en un sitio u otro, o sea, muchas cosas que algunos son decir, bueno, ha cambiado de licencia poética y tal. Primero se lo pregunta y tal, llama al autor del artículo, el becario, se lo pregunta, le empieza a hacer preguntas y tal, pero hay un momento que ya el becario se va a Las Vegas, porque esto, toda la redacción y todo es en Nueva York, y él se coge un avión, se va a Las Vegas y allí empieza, dice de excusa de que tenía la boda de un amigo, aunque yo creo que es una excusa, porque no tiene pinta de que tuviera la boda del amigo, se presenta allí y entonces él mira la puerta de John Agatha le da con la puerta en las narices, empiezan a hablar, le intentan estrangular hasta que ya llega la directora de la revista y ya empiezan un diálogo entre los tres y empiezan como a negociar, cogen el artículo y empiezan a negociar qué va a salir, qué no, qué está verificado. Hay cosas, por ejemplo, una de las hay da cifra de gente que ha muerto en Las Vegas ese día. Hay gente que le ha dado un infarto, gente que le ha pasado otra cosa. Claro, una chica que supuestamente se ha ahorcado, luego se ve que no, que se ha tirado también de un rascacielos. Entonces dicen, oye, que esto, y más en Estados Unidos, ¿qué pasa? Que te demandan por cualquier cosa, esto no lo podemos publicar así porque nos demandan. Entonces empiezan un poco a dar giros, hay situaciones muy graciosas, como saca un plano y examina cómo estaba el tráfico ese día, porque dice que había mucho tráfico, que tal, que no podían avanzar los coches, y dice, y empieza a sacar los carriles que había, o sea, es muy graciosa la situación del plano, sé que a la directora flipando, y es eso, muy gracioso todo, y bueno, al final te deja la obra con un cliffhanger, lo típico, porque ya en la parte final del artículo, John Agatha hace una reflexión de cómo, por qué él ha escrito y ha hecho los cambios que ha hecho, que no es porque le ha dado la gana, ni para vender más, ni tal, sino porque él le ha pasado una serie de cosas, habla sobre la vida también de su madre, el sofá, o sea, está muy bien todo. Y luego al final nos deja con el cliffhanger de si se va a publicar o no el artículo, porque justo cuando coge el teléfono a la editora dice, tal, ya se apagan las luces y se acaba la obra y ya saludan los actores. O sea, una obra que merece mucho la pena en un teatro que eso, que está en el centro de Madrid. Yo, por ejemplo, en ese día habíamos ido a ver a la Galería de Colecciones Reales, que ya hice un podcast sobre ella, sobre lo que iba a ser y luego lo que ha sido. Esa galería que está muy bien, con 3 plantas, muy accesible y todo, vas de abajo, vas de arriba abajo, que normalmente en los museos es al revés, pero bueno, aquí lo cambian un poco. Y eso es muy recomendable la obra y eso, en pleno centro, un teatrito que hacen obras que están muy bien y os recomiendo, hechos y faltas, que la vayáis a ver antes de que la quiten de cartelera, así que con esta recomendación se acaba el podcast de hoy cortito y al pie, pero bueno, no está mal siempre recomendar una obra de teatro y pasar un buen rato, así que nos vemos en las butacas y adiós.